Efectivamente, yo estoy convencido que cada vez hay más calvos y calvas. Y aquí te voy a explicar por qué está pasando esto y si puedes hacer algo para evitarlo tú o tus hijos o nietos. ¡Venga! Fundamentalmente yo creo que hay dos causas por las cuales cada vez se ven más calvos y calvas en la calle. La primera, no creo que sea relevante, pero la nombro, y es que cada vez la gente acepta más la alopecia. Eso significa que lo oculta menos. Esto los hombres es algo menos problemático porque está más aceptado socialmente y se oculta menos. Y las mujeres, sobre todo con la alopecia areata, sí que veo que lo muestran más. Aunque las mujeres que están quedándose calvas, es decir, que tienen androgenética, es decir, el pelo fino, sí que lo siguen ocultando con mucha vehemencia. La razón fundamental por la cual yo creo que cada vez estamos más calvos es clarísimamente por los disruptores endocrinos. A ver, ¿esto qué es lo que es? Ya me habéis oído hablar en el canal de estas moléculas, que ya sabéis que son cosas que hay en el ambiente, externas digamos, que son capaces de modular nuestros sistemas biológicos, endocrinos, sexuales, etc. Y eso tiene repercusión en nuestras enfermedades. De hecho, son muy probablemente la causa por la cual cada vez somos más gordos, por la cual tenemos más cáncer, por la cual cada vez tenemos más depresión, tenemos problemas autoinmunes, por la cual también salen niños con bajo nivel intelectual porque están expuestos a pesticidas, herbicidas, alteraciones endocrinológicas, diabetes y muy probablemente también no solamente la alopecia frontal fibrosante, que os recuerdo que veis mis vídeos acerca de la alopecia frontal fibrosante y la exposición a disruptores endocrinos, fundamentalmente cremas solares, que yo estoy convencido, de hecho mi tesis lo apoya, mi tesis doctoral, que hay personas que tienen diversas mutaciones genéticas que les hacen metabolizar muy mal distintos xenobióticos y eso al final va a provocar una alteración inmune y desencadena la enfermedad. Es decir, es gente que tiene mutaciones y hace que cuando se expongan algunas cremas que tienen componentes que pueden modular su sistema endocrino y sexual, no lo metabolizan bien, se acumula en su cuerpo y le da problemas. Esto para mí, sinceramente, aunque aún falta más evidencia, para mí es una relación clara. Pero voy a hablar aquí de alopecia androgenética, es decir, de calvicie común, la que tenemos todos y todas, porque es algo muy habitual. Aunque probablemente estos disruptores endocrinos también puedan actuar por vías, vamos a decir, inflamatorias o vías no endocrinológicas, yo creo que a la alopecia androgenética claramente se está modulando lo que es el sistema endocrino sexual y fundamentalmente receptores estrogénicos y receptores androgénicos. Y aquí fundamentalmente yo creo que tenemos pues cuatro fundamentales disruptores endocrinos que sí que me gustaría que estuvierais ojo a visor. Fundamentalmente más importante es el BPA, también los DDTs, PCBs y PBDE. Aquí os pongo el nombre, ¿vale? Son un poquito complejos a veces de escribir. Todos estos tienen capacidad de modular nuestro sistema endocrino sexual. Y hay bastante evidencia, incluso que durante el desarrollo, si los fetos se exponen a este tipo de productos, pues salen con bajo peso o alteraciones después, incluso en la fabricación de espermatozoides o alteraciones de la fertilidad en las mujeres o a más pólipos endometriales o más cáncer de mama o más cáncer de próstata. Es un tema muy peliagudo y es que encima muchos de estos, aunque ahora lo veremos, no solamente están en el ambiente o están en el agua o están en los plásticos, es que están en los cosméticos, que es a mí lo que más me da por saco. Cosméticos y en champús, ¿vale? De hecho, probablemente imagino que muchos ya sabéis que, bueno, yo he tenido recientemente un niño y, bueno, mi pareja y yo hicimos mucho hincapié, en su caso, mi mujer, limitar cualquier exposición a posibles disruptores endocrinos que se encontrarán en cualquier crema cosmética, incluso en champú. Y ahora, incluso que estamos con lactancia, también, porque este tipo de productos se encuentran en la lactancia, en la leche materna. Ha habido algunos estudios que han sido muy citados en los cuales se ha demostrado que las cremas solares, por ejemplo, llegan a la orina, ¿vale? Es decir, pasan de tu piel, por supuesto, tu sangre a la orina y también pasan a la leche materna, con lo cual al final el niño se lo está tomando. Y esto es algo problemático porque no sabemos a largo plazo qué efecto puede tener. De hecho, y esto es un mensaje un poco pesimista, la mayor parte de las asociaciones endocrinológicas aceptan que los disruptores endocrinos tienen un efecto transgeneracional. Es decir, ya, y disculpadme la franqueza y como hablo esto, ya la hemos cagado, porque es que ya estos efectos ya están influyendo futuras generaciones que ni siquiera se han expuesto y van a transmitirlo a futuras generaciones. A ver cómo solucionamos ya este entuerto. Bueno, sea como fuere, voy a intentar centrarme únicamente en la alopecia androgenética y os cuento más cosas. Todo este tipo de disruptores endocrinos, sobre todo los que a nivel sexual, me preocupan, pero yo creo que los que más me preocupan para la alopecia androgenética son aquellos que pueden modular el receptor androgénico. Y yo creo que son fundamentalmente todas las moléculas que son
que tienen algún tipo de... son hidrocarburos básicamente clorados. Muchos de estos están prohibidos ya, ¿vale? Por ejemplo, los PCBs, están prohibidos desde años 79, pero el problema es que persisten en el ambiente y de hecho se encuentran con relativamente facilidad. Se han utilizado para aceites de coches, para insulación de cables, adhesivos, pinturas, plásticos, muy típico en los parkings, en el suelo. Es decir, están en todas partes. Es decir, aunque ya en teoría no se pueden vender, se siguen viendo, y no solamente eso, sino que además es que muchas reacciones ahora químicas pueden producir de forma inadvertida PCBs, con lo cual al final estás en contacto. O ahora que está muy de moda el tema de residuos y quema de residuos y cantones, etcétera, pues no es raro que haya exposición y que se libere al aire este tipo de partículas, que después, por supuesto, se inhalan o está en contacto cada persona. Otro también muy famoso, este grupo, es el famoso BPA, es decir, el bisfenol A. Estaréis cansados de escucharlo. El bisfenol A es que está en todas partes, porque está en todos los plásticos policarbonados, es decir, yo qué sé, en las botellas de agua. Es decir, estamos súper en contacto con este tipo de productos. Y de hecho, no solo se relaciona con temas endocrinos, está relacionado con diabetes y aumento de la tensión arterial. O sea, imaginaos, es que yo creo que ya no hay ninguna patología que no se pueda modificar por este tipo de sustancias. Es que tenemos un problema muy, muy gordo. A veces en la consulta, pacientes, cuando les explico ya lo que quiero que hagan para su alopecia androgenética, la medicación, lo que fuera, o el trasplante, lo que fuera, muchas veces me dicen, doctor, pero ¿hay algo más que yo pueda hacer para evitar la progresión o para optimizar? Y muchas veces les digo que no pueden hacer mucho más, que eviten el tabaco, que intenten comer sano, sobre todo mitad mediterránea, como he explicado varias veces, sobre todo porque vegetales parece que vienen bien, tienen cierto efecto para intentar modular un poquito de forma natural lo que es el exceso de función masculina, pero cada vez me pregunto más si yo no debería darles en consulta pues algunas, digamos, recomendaciones de cara a este tipo de productos. Entonces aprovecho y sí que me gustaría con este vídeo dar algunas recomendaciones que ya conto en el canal de vez en cuando, de forma parcial. Voy a ser un poquito más exhaustivo ahora. Y las recomendaciones para intentar evitar estar en contacto algo, porque ya os digo que es imposible estar en contacto 100%, o sea, que viviéramos en una burbuja. Es, por un lado, cosas individuales que puedes hacer tú, que es pues intentar evitar productos que sean muy procesados o intentar evitar productos que se encuentren dentro de cosas muy procesadas, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues, productos que no tengan bisfenol A o cualquier tipo de estos productos, por favor, sobre todo lo que favorece que estas moléculas se desprenden y lleguen a los alimentos, por ejemplo, el agua, es calentarlos. Entonces no tiene sentido meter la botella y calentarla en el microondas. Los biberones igual, cada vez más supermercados y tiendas incluso de barrio, sí que yo veo que ofrecen alternativas o dicen, mira, este producto pues no tiene esos disruptores endocrinos o no tiene X cosas. Pues es cierto que suele ser más caro, pero yo creo que puede tener sentido. Una de las ventajas del capitalismo es pues que todos tenemos acceso a más cosas, pero yo creo que también tenemos acceso a cosas nocivas que antes no había. Algo también que descubrí hace no mucho es el tema de los símbolos de reciclaje. Hay muchas cosas que tenemos todos en casa que provienen de material reciclado, que uno puede pensar, uy, qué bien, qué natural, vale, a veces sí, pero a veces no, porque es reciclaje a veces de cosas que no nos interesa, ¿vale? Entonces este símbolo, pues, bueno, nos va a indicar una serie de características, ¿vale? Porque van del 1 al 7. De hecho, si pone el número 1, 2 y 4, en principio significa que el producto, por ejemplo, no tiene bisfenol A, que eso está muy bien. También si compráis latas de comida, que a mí me gustan mucho, yo toda mi vida he comprado, me ha encantado, pues me he dado cuenta que durante toda mi vida yo me estoy intoxicando este tipo de productos. Buscad aquellas latas que pongan que, por ejemplo, no tienen este tipo de endocrinos o que no tienen bisfenol, ¿vale? También con típicas cosas que utilizas sobre todo todos los productos de limpieza de casa, intentar a ver si pueden tener la menos exposición a este tipo de productos. Lo suele poner el bote, si no lo pone, yo doy por supuesto que lo tiene, o tiene algo como falatos, es decir, siempre tiene algo salvo que indique lo contrario. Razón de más de, insisto, utilizar, por ejemplo, guantes. Yo no lo hago en casa y debería cuando limpio, ¿vale? Pues os recomiendo que lo hagáis, sobre todo si tenéis dermatitis en las manos, porque la piel va a favorecer mucho la penetrancia de cualquier tipo de estos productos. Priorizar también lo que podáis lo fresco, ¿vale? Siempre la frescura, comida fresca, incluso, vamos, evitar, si podéis, ¿no? Comida procesada, claro, es que es un poco un brindis al sol, pero bueno, lo tengo que decir. Y en vez de agua embotellada, pues si se puede utilizar agua filtrada, pues sería también ideal. Algo que también me está ocurriendo ahora, algo que podéis hacer, típicos viajes que hacemos todos en coche, y a lo mejor llevamos bebidas en botellas de plástico y que da el sol por el coche y se calienta, pues eso también es peligroso, que es como el microondas. Entonces, bueno, intentar que no esté en un sitio que no le dé tanto calor. Evidentemente, cosas como evitar exposición a herbicidas o pesticidas
pues estaría bien, ¿vale? Que de nuevo yo estoy recordando aquí mi infancia y adolescencia, pues yo creo que he estado expuesto porque yo herbicidas he utilizado en el jardín de mi casa para controlar, y pesticidas no recuerdo, pero vamos, que no sería raro. Entonces, bueno, yo creo que son cosas que hace a lo mejor cuando éramos todos más jóvenes, hace 20, 30 años, pues éramos menos conscientes, pero creo que ahora ya, al haber tanta patología nueva, una incidencia tan alta, tenemos que controlarlo y tenemos que ser conscientes de estas cosas. Yo no sé si tiene solución esto, porque os he contado de las cosas individuales que puedes hacer, que quizás te pueden ayudar, no te puedo decir cuánto, pero te pueden ayudar quizá para que tu alopecia vaya un poco menos rápido o que no tengas otros problemas de salud, que tampoco está mal. Pero yo creo que a nivel operativo la importancia no es individual, sino presión gubernamental y también de asociaciones extragubernamentales para hacer normativas que limiten todo esto. Es que yo como persona no voy a poder controlar que los acuíferos que hay cerca de mi casa, que esa agua después pasa también a la tierra, y luego ahí los animales que paseamos se comen la tierra y se intoxican de, yo qué sé, de los cinamatos, de quien se ha lavado las manos y tiene crema solar. Eso pasa, es que eso tiene que ser el gobierno. No me considero, por supuesto, un experto en disruptores endocrinos, aunque sí que pues algo sé y además me gusta bastante, y miro, leo y me lo estudio, y cuando hay conferencias de la Unión Europea de esto me las miro, porque la Unión Europea, verdad que con esto es lo más avanzado del mundo con diferencia. Pero vamos, si yo tuviera que ser un asesor de algo de esto, pues diría que a nivel global hay que hacer varios cambios, hay que hacer varios cambios en los gobiernos. Para empezar, habría que tener un consenso en identificar qué productos son disruptores endocrinos, porque además como todos tienen tropecientos millones de nombres distintos, que es imposible identificarlos a veces. Es que la gente va con aplicaciones en el móvil que pueden identificar algunos de ellos, pero es que muchas empresas juegan un poco al despiste. Entonces habría que hacer una normativa para que todo fuera homogéneo y sabemos lo que estamos mirando. Segundo, algo que hablaba ya en mi tesis es que también habría que homogenizar cómo narices testeamos que los productos son seguros, porque es que el problema es que muchos laboratorios, todo cosméticos, lo que hacen es que a lo mejor testean para un producto singular o para un producto aislado, ¿vale? Y sabemos que el efecto de este tipo de disruptores endocrinos es sinérgico y es aditivo cuando se combinan. Entonces, a lo mejor un producto X no da problemas por sí solo, pero cuando se junta con X y con Y sí da problemas de disrupción endocrina. Y eso no se investiga, pues es un pitfall muy importante que tiene que estar resuelto. Además, yo creo que debe haber dinero para intentar hacer programas mundiales, porque algo que ocurre mucho es países que no están muy desarrollados se comen todo esto con una contaminación brutal, ¿vale? De plásticos, de polución, por supuesto, acuática, y ahí no hay ningún tipo de control. Y luego además ahí se producen productos que van a países de primer mundo, con lo cual al final es que es un fracaso y es la culebrilla que se muerde la cola. Habría que hacer algún tipo de, insisto, iniciativa mundial para controlar esto, independientemente de si vives en Chile, en China, en Perú, en España, en Estados Unidos, en México o en Alemania, y que sea todo muy homogéneo. Algo que además también es muy importante es hacer, igual que se hacen estudios de farmacología, farmacoeconómicos, que es básicamente, pues con un fármaco cuánto te ahorras, es decir, pues si esta pastilla te ahorra un infarto, pues estás ahorrando en el erario público pues X miles de euros, pues igual. Es decir, cuánto se ahorraría si se controla disruptores endocrinos, pues que no apareciera cáncer, que la gente no se quedara calva, que la gente no fuera obesa, que la gente no fuera hipertensa, etcétera. Pues eso, si hay dinero, ya aseguro yo que los gobiernos actuarían, pero hay que hacer estudios de esto, ¿no? Y hablando de estudios, es que no tenemos muchos estudios en humanos, no sé muy bien por qué. Sí que hay muchos organismos epidemiológicos que van acumulando información y bases de datos grandísimas, pero es que luego las publicaciones son o en estudios in vitro o en animales, y en humanos hay 3 o 4 mal contadas. Y por último, evidentemente, que haya una agencia o agencias que se dediquen a este tipo de productos de otros endocrinos y que pongan multas y multas gordísimas a laboratorios o países que hagan mal las cosas. Es que si no, yo insisto, es que la estamos liando, ¿eh? Es que yo no sé qué va a pasar con la salud humana de 100 a 200 años vista desde ahora.